como su equivalente en la mitología romana. Plutón. ¿Podrías dar más detalles sobre cómo conociste a Astro Boy? Cuando tenía 4 o 5 años, mis padres me compraron 2 mangas de Osamu Tezuka. Uno es El Emperador de la Jungla y el otro es El robot más poderoso del mundo, de Astro Boy. Me dieron esos 2 mangas y en su momento los leí una y otra vez. Luego empecé a replicar los dibujos que habían en él. Además, en esos mangas estaba el autógrafo de Osamu Tezuka, el cual incluso intenté imitar. Cuando tenía unos 5 años, leí por primera vez una historia muy desgarradora. Pero ahora no me parece tan triste el contenido. No sé cómo explicarlo, pero desde que era un niño, supe que el robot más poderoso del mundo era un trabajo impresionante. Sentía que era un manga muy importante. ¿Qué sentiste cuando leíste por primera vez este manga? Es una obra que hay que digerir con tranquilidad. Cuando lo leí por primera vez me sentí abrumado. No sabría explicar este sentimiento con palabras. Aún era un niño, así que no lo entendí del todo. A medida que he ido creciendo, he ido adquiriendo una comprensión más profunda de esta historia. Así que en lo que se refiere a aquel entonces, no sabría decir qué es lo que me sobrecogió tanto. Quizás fue por cómo acabó la historia, en cómo la justicia no ganó realmente. Algo así. Las victorias nunca me han hecho especialmente feliz. Y la verdad es que siempre me he preguntado por qué me siento así. La lucha en sí no tiene sentido e incluso si se acaba ganando no me hace feliz. El robot más poderoso del mundo es, como lo digo, va más allá de las palabras. Es muy emotivo. Y siempre me he preguntado qué clase de emoción es esa. ¿Cómo surgió la idea de Pluto? En el manga, Osamu Tezuka le puso el cumpleaños a Astro Boy en abril de 2003. Y como esa fecha se iba acercando poco a poco, Tezuka Productions sugirió que la industria del manga se uniera en un proyecto para celebrar el cumpleaños de Astro Boy. Y cuando todos nos reunimos, yo pregunté, ¿en serio hay algún mangaka con el valor suficiente como para recrear el robot más poderoso del mundo? Y luego los editores dijeron, ¿puedes hacerlo tú? Y yo les dije, venga ya, eso es demasiado para mí. Seguí insistiendo en que era imposible. Y la conversación terminó ahí. Pero una semana después o así, el señor Nagasaki, un editor con el que estaba trabajando y al que conocía desde hace muchos años, vino para reunirse conmigo y me dijo que había escuchado lo que había dicho. Empezamos a hablar de ello como cuando hablábamos de mis mangas. Y empezamos a mencionar lo guay que era el detective robot Gesith. Pensamos en cómo de interesante sería la historia si esta fuera contada desde su perspectiva. Y entonces nació una premisa intrigante. No quería dejarle la idea a otras personas. Sentí que era demasiado buena como para dejarla escapar. Así que decidí desarrollar más los bocetos que hice durante nuestra reunión y enviarlos a Makoto Tezuka, de Tezuka Productions. Y eso hicimos. Después de cerca de un año seguíamos sin recibir respuesta. Y justo cuando casi empecé a olvidarlo, el señor Makoto me preguntó si podía cenar con él. Acepté con mucho gusto la invitación y nos reunimos en un restaurante. La verdad es que tuvimos una cena bastante agradable. Hacia el final de la cena ya habíamos bebido y el ambiente ya estaba más relajado. Me dijo, bueno, Urasawa, lo dejo en tus manos. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Y entonces me dijo que se refería a Pluto. Me quedé en shock. Le pregunté que si iba en serio. Y me dije, o sea que es verdad. En aquel entonces no había demasiados mangas homenaje, y mucho menos uno que reinterpretara el manga de Astro Boy. En ese momento parecía algo inconcebible, y para colmo caí enfermo. Me enfermé por estar demasiado estresado.
¿Cómo fue el proceso para diseñar a los personajes? Primero dibujé los personajes tal cual los había diseñado el maestro Tezuka, porque quería enseñar que iba a ser fiel al material original. Y luego pensé en presentarlo de una forma más moderna, para de esta forma hacerlo más comprensible a los lectores de hoy en día, aunque dejándole claro antes al señor Makoto que no iba a cambiar ningún diseño de los personajes. Pero me dijo que lo hiciera a mi manera. Así que eso hice con su permiso. Intenté limitarme a dibujar lo que heredé del trabajo original. Eso es de lo que más me preocupé. ¿Qué elementos de la obra original decidiste llevar más allá? Nada en principio. Siempre he tenido en mente una escena que me ha encantado desde que era pequeño. Pero cuando leí la obra de nuevo descubrí que esa escena no existía. Era una escena que me había imaginado tras ser inspirado por el maestro Tezuka. Yo creía haber visto esa escena en la obra original. Así que, después de haber leído la obra original del maestro Tezuka, he ido creando mis propias historias y tramas en mi cabeza. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que Pluto recibiría un anime? Había pasado un tiempo. Aún no se había decidido nada concreto, pero el señor Maruyama me dijo, haremos que pase sea como sea. Ni siquiera sabíamos cuándo o dónde se transmitiría. Pero el señor Maruyama insistió en hacerla sí o sí. Su entusiasmo era extraordinario. Me dijo, no puedo morir sin antes crear Pluto, que no le quedaba mucho tiempo y debía darse prisa. En realidad estaba bien de salud, pero bromeaba con que me estaba extorsionando. Cuando supe que el señor Maruyama tenía intención de animarla, le dije lo difícil que fue para mí reinterpretarla, porque sentía muchas cosas. Aunque el señor Maruyama y su equipo también sentían más o menos lo mismo. Así que sabía que iban a experimentar las dificultades que yo también experimenté. Y lo cierto es que les advertí sobre la presión inimaginable y las dificultades. En mi mente, yo aplaudí su valor. ¿Cómo te sentiste al ver el primer borrador de la adaptación? Sentí lo devotos que eran. Cuanto más devoto te vuelves, más difícil es el proceso de producción. O sea, es decir, ¿cómo decirlo? Imaginaos una montaña muy empinada. Yo ya la había escalado antes y me preocupo por los que van a escalarla. No me puedo creer que lo estéis haciendo. Me encontré con el señor Maruyama en un evento de anime hace unos años, y es como si el maestro Tezuka nos hubiera pasado el relevo, y nosotros se lo pasáramos a la siguiente generación. Y así debe ser, tal y como el maestro Tezuka hizo lo mismo con nosotros. Así de importante creo que es la historia. Sin duda, tiene un mensaje que es universal. El pasar el relevo a la siguiente generación. Yo creo que ese es nuestro deber. Y en lo que respecta a los robots, creo que a través de ellos se transmiten muchos mensajes diferentes a los humanos. Así que en esta época, si Pluto hace que la gente se interese en la obra original del maestro Tezuka, seríamos muy felices. ¿En qué se diferencia el desafío de crear Pluto con el resto de tus obras? Cuando trabajo en mi manga, puedo hacer lo que quiera. Sin embargo, la historia de Pluto pertenece al maestro Tezuka. Sentí la responsabilidad de entregársela a los lectores sin arruinarla. Supongo que eso fue la parte difícil. ¿Te gustaría decirnos algo más con respecto a Pluto? Cuando leí la obra original a los 5 años, la historia me hizo sentir algo que nunca antes había sentido. Eso es lo que sentí cuando la leí a los 5 años. También leí toda la serie de Fénix por primera vez a los 13 años. Y la verdad es que se podría decir que moldeó mi forma de pensar. Tuvo una gran influencia en mí. Supongo que mis valores se formaron cuando yo tenía entre 5 y 13 años, cuando leí las obras del maestro Tezuka. Más que nadie,
Mi yo más joven me dice, no te atrevas a hacer un trabajo a medias. Eso me daría un poco de estrés. Seguro que el equipo de producción del anime ha pasado exactamente por lo mismo. Cada uno de ellos ha debido de pasar por lo mismo que yo. Supongo que ellos también conocieron el trabajo original de niños y esa experiencia debe haberles cambiado la vida. Nuestra misión es crear un gran trabajo. Es en parte para nuestros yo más jóvenes. Así que creo que eso diferencia este proyecto de nuestros otros trabajos que realizamos de forma más relajada. Mi yo de 5 años es mi mayor crítico. No puedo decepcionarlo.